Hola a todos. Hoy es miércoles, 26 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo Michael Hudson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Michael. Welcome back, Michael. Buena onda, Banty Worth. Please subscribe and hit like button. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes ver la página web de Michael Hudson debajo de su nombre en michaelhudson.com. Puedes ir allí y seguir a Michael. And follow Michael on what- Michael Hudson, guión. Yeah. Sí, vale. De acuerdo. Michael, let me start with the Michael, 29 déjame empezar con el plan de 29 puntos de Estados Unidos. Habían propuesto 29 puntos, pero parece que lo redujeron después de la reunión que Rubio tuvo en Ginebra con los europeos y los ucranianos. Lo han recortado. Donald Trump mencionó que pensábamos que serían 19 puntos, pero hoy dijo que van a ser 22. Así que, al mirar el documento, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo con él? What is your take on what's going on with the document? Lo importante que hay que entender es que no se trata de una propuesta de paz. No es un plan en absoluto. Es un intento audaz de moldear los términos en los que el público percibe todo el golpe de Estado ucraniano en el Maidán en febrero de 2014, seguido del ataque ucraniano contra la población de habla rusa y de casi 3 años de guerra. Es una lucha por moldear la opinión pública y, en ese sentido, es un brillante ataque propagandístico. El presidente Putin y el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov han pronunciado discurso tras discurso explicando toda la historia, cómo los rusos pretenden poner fin a la guerra cuando ganen, crear un nuevo gobierno libre de nazis, libre de los que odian a Rusia, desarmar a Ucrania y evitar que se una a la OTAN. Lo que la OTAN y los estadounidenses han hecho, en lugar de limitarse a dar un discurso diferente y decir, de acuerdo, aquí está su narrativa, aquí está la nuestra, es encapsular su respuesta y su contraargumento, su contranarrativa, en forma de una propuesta punto por punto, lista por lista, como si se tratara de un conjunto de artículos de acuerdo propuestos. Y por supuesto, estos artículos nunca serán aceptados. No hay manera de que ni Rusia ni la OTAN, Europa y Estados Unidos, sin mencionar al gobierno de Zelensky en Ucrania, puedan aceptarlos. Así que el propósito no es llegar a ningún acuerdo, es hacer que la gente piense en cómo percibimos lo que está ocurriendo. ¿De qué trata la guerra? ¿Quién es responsable de ella? Estos puntos han sido elaborados por propagandistas para ganarse los corazones y las mentes de la gente en apoyo al golpe del Maidán. Y el objetivo, que en cierto modo se ha filtrado a la prensa, se remonta a intentar revertir el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Lo que Europa quiere hacer es decir, queremos volver a luchar el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en 1944, Churchill decía, en cuanto termine la guerra, ataquemos a la Unión Soviética. Europa dijo, bueno, volvamos a ese punto, 1944. De acuerdo, eso fue hace 80 años. Veamos si podemos volver a luchar desde ese momento, ahora que podemos atacar a Rusia. De eso trata realmente todo esto, y es un truco escandaloso. Ha sido cuidadosamente propagandizado. Así que la propuesta de paz no pretende traer la paz, es solo una farsa propagandística que finge negociar la paz. En realidad, es un esfuerzo de propaganda. En una palabra, el objetivo es oscurecer lo que realmente está ocurriendo. Por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov dijo ayer en una rueda de prensa en Francia que las llamadas élites europeas optaron por la guerra y han apostado toda su carrera política al lema de infligir lo que ellos llaman una derrota estratégica a Rusia. Pues bien, eso ha fracasado. Así que la OTAN se da cuenta de que ha perdido la guerra. No tiene las armas para luchar. Has visto cómo el avance ruso se acelera día tras día. Entonces la OTAN dice, de acuerdo, perderemos la guerra. ¿Cómo ganamos la paz?
Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo van a ver los historiadores y los votantes actuales lo que ha estado ocurriendo? ¿De qué trata todo esto? Y si miras la prensa estadounidense, el New York Times, el Washington Post y la prensa británica, ¿a qué bando del conflicto se está comparando con los nazis y con Hitler? En el New York Times de ayer, Friedman hablaba de cómo puede Trump apaciguar a Hitler. Trump es el títere de Putin. Estos acuerdos son en realidad las exigencias de Rusia. Bueno, por supuesto, no son las exigencias de Rusia de antes. Se pueden leer las exigencias de Rusia y lo que han dicho Putin y Lavrov. Así que creo que, si esto fuera realmente un acuerdo para debatir hacia dónde vamos a partir de aquí y cómo pensamos en poner fin a los combates en Ucrania, el artículo 1 debería ser, se cometieron crímenes de guerra. De eso se trata todo. Y la cuestión fundamental es, bueno, si los hubo, ¿por quién y contra quién? ¿Quiénes son las víctimas y cuáles fueron esos crímenes? Bueno, Rusia ya ha anunciado que cuando conquiste Ucrania e instale un gobierno no nazi, va a celebrar un juicio de Nuremberg moderno. Va a condenar a las partes que hayan cometido crímenes de guerra. Eso es lo que aterra a los líderes de la OTAN. Y ni hablar de los cleptócratas del régimen de Zelensky, que se han enriquecido y han estado malversando préstamos de Europa, de Estados Unidos y especialmente del Fondo Monetario Internacional, para comprar propiedades en el extranjero, bitcoins y todas las cosas que hacen los cleptócratas para ocultar o disimular el dinero que han tomado. Para los rusos, es de vital importancia establecer el registro histórico, porque esa es la clave de lo que se convertirá en el cuerpo del derecho internacional que surja de todo esto. Bueno, una y otra vez, el presidente Putin y Lavrov han dicho, pensábamos que los juicios de Nuremberg habían establecido el derecho internacional sobre los crímenes de guerra. Hemos sido atacados. No somos los atacantes. El Maidán fue el atacante. El ataque ucraniano contra la población de habla rusa, la población civil, fue un crimen de guerra, una violación de las normas de la guerra. Intervenimos para proteger a los hablantes de ruso. Las poblaciones de Lugansk y Donetsk han votado para convertirse en parte de Rusia, de la cual formaban parte en la práctica durante la Unión Soviética, cuando no existía una nación ucraniana realmente separada. Y los rusos basan sus acciones y sus intenciones en el derecho internacional. Para lograrlo, tienen que celebrar un juicio por crímenes de guerra al estilo de Nuremberg, para reafirmar cuál es el derecho internacional adecuado para tratar una situación como la que lleva más de 2 años ocurriendo en Ucrania. Y Occidente dice, bueno, fue Rusia la que atacó, Rusia ha cometido el crimen de guerra. Eso es una distorsión de lo que realmente está ocurriendo. Pero es el objetivo de la narrativa de Estados Unidos y la OTAN, convertir la guerra en un nuevo arma propagandística de la Guerra Fría contra Rusia, destinada a poner al mundo en su contra y a respaldar a Europa Occidental. En términos prácticos, se trata de proteger a los ucranianos, a los neonazis y a sus patrocinadores europeos, para blanquear toda la corrupción que ha tenido lugar durante este tiempo. Y uno de los principales objetivos de los nazis ucranianos ha sido el castigo. Quieren marcharse de Ucrania con el dinero que han malversado y escondido y trasladarse a sus mansiones británicas y castillos mediterráneos. Así que la propuesta de OTAN exige una amnistía general. Pero si realmente hubiera un crimen de guerra, entonces no debería haber amnistía para todos. Si un delincuente infringe la ley, debe ser arrestado y encarcelado, no solo para castigarlo por lo que ha hecho en el pasado, sino para proteger a la población actual de que siga cometiendo delitos. Pues bien, cometer delitos es exactamente lo que el occidente de la OTAN quiere hacer. Contra Rusia, contra China, contra Venezuela, contra Irán y contra cualquier país que se resista al orden mundial dominado por Estados Unidos.
Así que todo este forcejeo trata de cómo determinamos los términos de la paz. How do we determine the terms of peace? Is it all, we're just going to forget everything? ¿Es que simplemente vamos a olvidarlo todo? ¿Vamos a culpar a Rusia o vamos a culpar a Estados Unidos y a la OTAN? Eso es lo que realmente está en juego aquí. Bueno, puedo explicarlo. La propuesta original pedía que Ucrania investigara la corrupción. El Wall Street Journal informó hace unos días que los ucranianos insistieron en cambiar el texto para decir que todos los países recibirían, cito, amnistía total por sus acciones durante la guerra. Pues bien, esas acciones no son solo crímenes de guerra, como montar falsas banderas, como el incidente de Bucha, sino también delitos de malversación. El Banco Mundial y los europeos han coincidido en que Ucrania es el país más corrupto del hemisferio norte, y lo ha sido desde 1991. ¿Quieres decir que Ucrania es la más corrupta? Yes, what did I say? You said NATO. Oh, I'm sorry. Sí que dijiste la OTAN. Oh, lo siento. Bueno, Ucrania es la más corrupta, aunque su corrupción ha contado con la plena participación y apoyo de Europa. Y me imagino que cualquier juicio va a implicar las acciones de Macron, Scholz y Starmer, y de los británicos, al romper el acuerdo que los ucranianos y los rusos habían hecho para poner fin a la guerra en 2022. Todos esos acuerdos se rompieron. Esto resultó que solo irían por el folk por granisamo un mastapt y se lo chenkid mentales. Ese es algo en lo que Rusia es borracor. Something that Russia is never going to fall for again. So the whole idea of a ceasefire is if that's what these... Así que toda la idea de un alto el fuego, si es de eso de lo que tratan estas propuestas, nunca fue realmente posible. Y si nunca fue una posibilidad realista, ¿por qué lo hacen? No tiene nada que ver con crear una paz verdadera. Como dije, es una forma de moldear cómo la gente percibe todo este conflicto entre la OTAN y Rusia. Toda la expansión de la OTAN ocurrió incluso después de que los estadounidenses hubieran prometido que no se expandiría si Rusia ponía fin a su ocupación militar de Europa Central y aceptaba disolver la Unión Soviética. Todo eso ya ha sucedido, y no creo que Rusia tenga ninguna intención de volver a confiar en Occidente. Así que la realidad es que cualquier acuerdo de paz real tiene que elaborarse después de que cesen los combates, no antes de que terminen, y especialmente no cuando una de las partes está derrotando abrumadoramente a la otra e intenta congelar el conflicto. Cuando Rusia está ganando de forma aplastante, intenta resolver el problema ucraniano, permitiendo en esencia que el perdedor fije las condiciones de la paz. La OTAN y Estados Unidos han perdido la guerra que iniciaron en Ucrania, esperando que agotara la economía rusa, provocara una crisis económica y convenciera a los votantes rusos de que necesitaban un cambio de régimen, sustituir a Putin por haber iniciado la guerra e instalar a un nuevo grupo. La idea de la OTAN y de Estados Unidos de formar un nuevo grupo es la misma de los cleptócratas neoliberales que impusieron en los años 90, privatizar Rusia y, en el mejor de los casos, dividirla en partes. Esa es toda la estrategia contra Rusia, y eso no es más que una fantasía. Entonces, ¿cómo pueden al menos intentar convencer a la población de que esa fantasía es una posibilidad realista, incluso moral? Su solución es decir, bueno, miremos el panorama general. ¿Quiénes son los equivalentes de los nazis de la Segunda Guerra Mundial en este caso? Estamos viendo una repetición del final de la Segunda Guerra Mundial. Y dado que Rusia está organizando la paz, se encuentra en posición de celebrar lo que yo llamé los nuevos juicios de Nuremberg. El objetivo de la OTAN es hacer que la gente se tome en serio la idea de que Putin es un Neville Chamberlain moderno que hace las paces con los nazis. Esta comparación de de Donald Trump con Neville Chamberlain, simplemente rindiéndose ante Rusia, eso es lo que escribió Friedman en el New York Times. Es lo que el New York Times, el Wall Street Journal y las cadenas de televisión estadounidenses siguen diciendo.
hemos vuelto a lo que dio inicio a toda la Segunda Guerra Mundial, cuando Chamberlain no protestó contra la entrada de Alemania en Checoslovaquia para defender a la población alemana allí. Así que, intentar decir que Trump es un Chamberlain significa que los líderes republicanos en el Congreso, especialmente Mitch McConnell, afirman que no hay manera de que el Congreso de Estados Unidos pueda aceptar siquiera la propuesta que Trump y su equipo han puesto sobre la mesa. Por tanto, el Congreso ya les ha anunciado que cualquier acuerdo será inviable. Los ucranianos han dicho, no cederemos absolutamente ningún territorio a Rusia, aunque Rusia lo haya conquistado, aunque no tengamos un ejército para defenderlo. No vamos a aceptar eso. Pues bien, la parte derrotada no tiene derecho a determinar los términos de la paz ni a decidir quién ganó y quién perdió. De eso trata la guerra. Como dijo Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios, por medios militares. Y Rusia se ha visto obligada a realizar un enorme gasto de tropas y recursos para llevar a cabo esta política militar de poner fin a la expansión de la OTAN y a sus intentos de destruir la economía rusa y perjudicarla de cualquier manera posible, especialmente cortando su comercio con Europa en petróleo, gas y otros sectores, y confiscando los ahorros rusos que mantenía en Occidente en Euroclear, sus reservas de divisas que estaba utilizando. Foreign exchange reserves that it was using. Así que ese es el primer tema. El segundo artículo que se va a debatir no debería plantearse como una cuestión de culpar a un partido u otro. Debería tratar sobre quién debe pagar reparaciones a quién y cómo se van a pagar esas reparaciones. En este momento la narrativa se está presentando como si Rusia debiera pagar reparaciones a Ucrania. Pero es Ucrania la que debería pagar reparaciones, y Europa y la OTAN deberían pagar reparaciones a Rusia, por iniciar la guerra, por violar las normas de la guerra y por destruir enormes cantidades de propiedad civil en las zonas de habla rusa de lo que fue Ucrania y lo que ahora es Rusia. Y esta es la historia de cobertura para que Estados Unidos y el Congreso respalden la incautación por parte de la OTAN y Euroclear de más de 200.000 millones de euros, aún más en dólares de activos rusos. Dicen, convirtamos estos activos en un préstamo para Ucrania. Bueno, Ucrania ya está en bancarrota. No puede pagar los préstamos del FMI. De hecho, esos préstamos se concedieron ilegalmente en contra de los principios básicos del Fondo Monetario Internacional, que establecen que el FMI no otorgará préstamos a un país en guerra ni para apoyar a un beligerante. El FMI dijo, esto no es una guerra, nos estamos defendiendo. La guerra es Rusia, no Ucrania. Así que la pretensión de que de algún modo Ucrania sea responsable, la esperanza es que cuando Rusia separe aquellas partes de Ucrania cuya población quiera ser parte de Rusia y vote para convertirse en parte de Rusia, toda la idea sea desestabilizar la próxima década con argumentos legales que digan que Rusia debe dinero a Occidente. Bueno, si Rusia hubiera pensado no solo en dar discursos, sino en presentar un plan de 28 puntos, habría dicho, ¿cuánto cielo Rusia en? How much does the West owe Russia? What's going to be the cost? There is no question. ¿Cuál va a ser el coste? No hay duda de que Rusia va a gastar más de 200.000 millones de euros, o el equivalente en dólares, en reconstruir todos los bienes inmuebles que han sido destruidos en los combates hasta ahora, que se encuentran íntegramente en territorio de habla rusa. La forma en que la administración Trump configuró el acuerdo fue: de acuerdo, daremos 100 millones de esto, la mitad del dinero, al grupo de Donald Trump para que las empresas estadounidenses puedan venir, reconstruir Ucrania y obtener enormes beneficios. Rusia no tiene intención de permitir que las empresas inmobiliarias estadounidenses se lleven los beneficios, imiten a los cleptócratas de Zelensky y simplemente se apropien del dinero para sí mismas, construyendo el tipo de edificaciones de mala calidad por las que Trump es conocido, la chapucera Trump Tower, cuyos arquitectos me dijeron que recortó gastos por todas partes y que es pura basura. Los rusos construyen edificios mucho más sólidos y duraderos,
que las estafas de Trump sobre las que edificó su carrera. Trump's real estate ripoffs that he made his career on building. So all of this is an attempt to. Así que todo esto es un intento de algún modo, la redacción del acuerdo de paz está diseñada para justificar el intento de Trump, de los estadounidenses y de los europeos occidentales de apropiarse simplemente de lo que eran las reservas de divisas extranjeras de Rusia para sí mismos, y de impedir que Rusia disponga de los recursos necesarios para hacer frente a la tensión en la balanza de pagos que afrontará al comprar materias primas y equipos para reconstruir los edificios, con fontanería, todos los bienes importados, las instalaciones necesarias para construir nuevos bloques de apartamentos y viviendas. La enorme cantidad de reconstrucción que Rusia tendrá que financiar y que ha prometido financiar en Lugansk, Donetsk y los demás territorios que tome a medida que avance hacia el oeste, tiene como objetivo apoyar a aquellas poblaciones que desean seguir formando parte de Rusia, dejando al oeste ucraniano, que no quiere ser parte de Rusia, aislado, desmilitarizado, desnazificado y desarmado, para que nunca más vuelva a convertirse en un campo de batalla por delegación de la OTAN, dirigida por Estados Unidos y los neoconservadores en su lucha contra Rusia. Quiere evitar eso de forma permanente, no solo tener un abuso a corto plazo como el que propone Estados Unidos. Me sorprende que los rusos no hayan sido más contundentes al llamar a las cosas por su nombre en todo esto. Supongo que puede haber otros puntos del acuerdo que quieras mencionar, y si los repasas uno por uno, estaré encantado de responder. Pero de nuevo, para mí la clave es que los $200 mil millones en reservas de Rusia son el objeto de esta narrativa falsa. La premisa de que Rusia es el agresor y no la OTAN, y de que Rusia ha atacado a civiles en lugar de que haya sido Ucrania quien los atacó. Rusia fue muy cuidadosa al centrarse en objetivos militares, que incluían empresas energéticas y sistemas eléctricos. Rusia había propuesto un acuerdo mutuo entre ella y la OTAN Ucrania para no bombardear la infraestructura energética de la otra parte. Pero el presidente Trump dijo, no, tenemos que bombardear las refinerías de petróleo de Rusia porque queremos bloquear la capacidad de Rusia para exportar petróleo. Queremos crear una crisis petrolera para que Estados Unidos pueda usar el petróleo como el principal instrumento de control de su política exterior. Esto es lo que tú y yo hemos estado comentando durante los últimos meses en tu programa. Así que, por supuesto, Trump dijo, no, Ucrania, no aceptes no bombardear los sistemas energéticos. Así que Rusia se da cuenta de que es la energía la que ha estado alimentando las fábricas de armamento de la OTAN, la que ha estado impulsando la maquinaria bélica ucraniana, y que su táctica militar básica consiste en efecto en centrarse en destruir esta capacidad militar de combate. La energía y lo militar son tanto la clave de la conquista militar como del Producto Nacional Bruto. La energía es lo que hace funcionar las fábricas, lo que calienta los apartamentos y ha hecho la vida insoportable en gran parte de Ucrania occidental. Y esa fue la elección de la política exterior de Trump. Así que estas son las dos estructuras narrativas que dan forma al esfuerzo propagandístico que se ha puesto en marcha. ¿Tienes alguna pregunta que quieras seguir para completar esta visión de conjunto? Michael, uno de los puntos cruciales de los 29 puntos es el tamaño del ejército ucraniano, el tamaño del ejército de Ucrania, que se suponía debía figurar en el documento. Hablaban de 600.000, luego los europeos lo cambiaron a 800.000, y ahora parece que no hay ninguna limitación al respecto. ¿Quién va a pagar por este ejército? Ya sabes, es un ejército enorme si siguen por ese camino, porque este ejército tiene que ser sostenido por alguien. Otros países, los europeos junto con Estados Unidos, lo que literalmente significa que la OTAN va a armar al ejército ucraniano
una y otra vez para luchar contra los rusos. La misma actitud. ¿Crees que Rusia aceptaría eso? Do you think that Russia would accept that? This is the opposite. Esto es lo contrario de desmilitarizar al enemigo. Recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Morgenthau en Estados Unidos pretendía convertir a Alemania en un país no industrial, transformarla en una nación agrícola, una especie de parque temático, pero no en una potencia industrial. Ese era el plan de Morgenthau y fue rechazado por Estados Unidos. Pero la idea se aplicaba tanto a Alemania como a Japón. Debían ser desmilitarizados y no volver a rearmarse, porque se les consideraba agresores incorregibles. Y ese es exactamente el mismo principio que Rusia intenta aplicar. La OTAN, en cambio, dice que hay que triplicar el tamaño del ejército ucraniano respecto a lo que era cuando comenzó esta guerra, y que hay que dejar a los nazis en el poder. No habrá ningún juicio por crímenes de guerra. There won't be any war crimes trial. We have to leave the Ukrainian government. It may not be Zelensky. Tenemos que dejar al gobierno ucraniano. Puede que no sea Zelensky. Será uno de los seguidores de Bandera. Será un ejército dirigido por nazis. De modo que, si fracasamos esta vez, podamos volver y la próxima vez realmente os atacaremos con misiles de largo alcance. Seguiremos intentando derribar al gobierno hasta que la población rusa diga que ya no vale la pena, que deberían rendirse ante Occidente y dejar que tomen el control. No podemos seguir luchando. Esta es la fantasía maligna que se está promoviendo. Y por supuesto, Rusia va a decir, somos los vencedores. Nos corresponde desarmar al gobierno. Nos corresponde establecer una constitución de posguerra para lo que quede de Ucrania, de modo que no tenga un ejército permanente ni armas occidentales. Y si los países occidentales, si la OTAN o Estados Unidos proporcionan armas a Rusia, el presidente Putin ya ha dicho que si un misil o un arma rusa hiere a rusos, ellos se vengarán no solo contra Ucrania, que es solo el campo de batalla, sino contra el país que suministró las armas a Ucrania. Pues bien, Donald Trump ha dicho, con bastante realismo, que no hay manera de que Ucrania gane. Es un agujero negro. No vamos a dar armas a Ucrania. No compensa. Queremos enfrentarnos a China. Esta es una guerra racial. El occidente anglosajón contra la mayoría global. Y China es la clave, nuestro enemigo a largo plazo. Queremos hacerle a China lo que intentamos hacerle a Rusia y fracasamos. Así que no vamos a gastar más dinero ni armas en Rusia porque ya las hemos agotado todas. Y la OTAN ha agotado sus armas, ya no tiene más. Tenemos que prepararnos para el conflicto final de la civilización, la lucha que Occidente libra contra la mayoría global del 85%. Esa es la posición de Trump. Así que Trump no va a proporcionar armas estadounidenses a Ucrania. Serán los países europeos, y serán esos países contra los que Rusia tomará represalias y destruirá no solo sus fábricas de armas, sino también sus capitales políticas y militares, sus puertos y su propio suministro energético. Los líderes europeos de la OTAN, que habían acordado luchar hasta el último ucraniano, ahora dicen, vamos a luchar hasta el último europeo, en un intento de dañar un poco a Rusia. Así que la historia europea va a llegar a su fin. Si este plan se pone en marcha, Rusia lo ha dejado muy claro. Dice que debe haber una solución mejor. No tengamos nada que ver con Europa Occidental, que siga su propio camino. Puede unirse a Estados Unidos en algún tipo de alianza política, quizá económica. Tal vez Francia pueda convertirse en el estado número 52, Alemania en el 53, después de Canadá y México, uno tras otro. No importa. Rusia quiere separarse de Occidente y girar hacia el este. Occidente quiere avanzar hacia el este, a través de Rusia, en su propia lucha contra China. Esa es la dinámica militar a largo plazo, y es una dinámica absurda. Es absurda porque Occidente no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sus armas no funcionan. Los misiles de ataque estadounidenses que acababan de ser lanzados contra Rusia fueron todos derribados por las defensas rusas.
Luego Rusia respondió con un misil que mató a las tropas que habían lanzado esos misiles. No sé cómo podría haber un ejemplo más claro. Esto es, en miniatura, lo que ocurriría si hubiera más intentos de la OTAN de atacar a Rusia. Se puede ver que no tienen las armas, no tienen el dinero para las armas, y aún así los líderes occidentales, Starmer, Merz, los líderes neerlandeses y el general francés la semana pasada, dijeron que Francia debería estar dispuesta a sacrificar a su juventud futura para luchar contra Rusia. Necesitamos un ejército que entre en Ucrania hacia Rusia e invada. Vuestros hijos van a morir. Todo merece la pena porque odiamos a Rusia, ¿verdad? Bueno, ¿cómo van a conseguir que la población diga alguna vez, de acuerdo, enviaremos a nuestros hijos a la guerra y podrán luchar hasta el último infante francés, igual que los ucranianos están luchando hasta el último ucraniano? Por supuesto, estaremos de acuerdo en que se trata de una lucha moral contra Rusia. No veo ninguna manera de convencer a la población francesa de hacer eso. Hasta ahora, ya han tenido todas las protestas de los chalecos amarillos contra el gobierno de Macron. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué se hace cuando un gobierno libra una guerra en Ucrania contra Rusia, que las poblaciones de Alemania, Francia y el resto de los países europeos no apoyan? Su única salida ha sido apoyar a los partidos nacionalistas, como Alternativa para Alemania, Meloni en Italia y partidos similares en Inglaterra y otros lugares. Eso no es muy eficaz para detener todo este plan militar de ataque, el rearme y la reanudación de una nueva guerra fría, que en realidad intenta volver a luchar el final de la Segunda Guerra Mundial. De eso se trata todo. Bueno, Rusia va a ser la ganadora. El ganador es quien establece las condiciones y la OTAN perderá. Pero pueden decir, si logramos generar en la mente del público suficiente resentimiento contra la victoria rusa, contra la desnazificación rusa, contra la desmilitarización rusa de Ucrania, entonces podremos avivar esas brasas latentes de resentimiento hasta convertirlas en una nueva mentalidad antirrusa. Todo gira en torno al relato. Una vez más, eso es lo que intentan hacer con todo esto. Y por eso siguen llamando a Trump Neville Chamberlain, a Putin el nuevo Hitler, y convirtiendo a Trump en el títere de Putin. Le da la vuelta a la historia, y con ella a toda la idea del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, tal como la ha descrito el espíritu de la civilización durante los últimos cientos de años. Redactar leyes de guerra, leyes para impedir que los ejércitos ataquen a civiles, operaciones de falsa bandera, todo el comportamiento y el colapso del sistema de derecho internacional que se ha producido en las últimas décadas. En realidad, desde 1990, ya hace bastantes décadas. Todo esto es un colapso. De eso se trata, del colapso de Occidente y del intento de Rusia, China y Eurasia de crear sus propias leyes de civilización, de definir cómo entienden ellos la civilización. Y estas leyes son bastante universales. Retomarán los ideales que antes tenía Occidente, pero que ahora ha abandonado. Michael, ¿cómo ves la capacidad de Europa en este asunto? Porque Ursula von der Leyen decía que Ucrania debe formar parte de Europa. Dada la situación política, económica y militar actual de Ucrania, ¿es Europa realmente capaz de dejar que Ucrania entre? La pregunta es, ¿qué será de Ucrania? Si Europa permite que Ucrania entre, ¿habrá libre migración dentro de Ucrania? Los hombres ucranianos que han conseguido sobornar o de otro modo escapar del servicio suicida en el ejército ya se han ido a Polonia, Europa Central y Alemania. Por lo que he leído en los periódicos, se han vuelto bastante impopulares allí por ser muy exigentes, diciendo, tenéis que mantenernos, somos víctimas.
¿Puede Europa permitirse esta violencia, toda la crisis migratoria? Pues bien, todo el espíritu de los partidos nacionalistas y de los votantes es muy parecido al de Estados Unidos. Es anti-inmigración. Dicen Europa occidental para los europeos occidentales, o al menos Francia para los franceses, Alemania para los alemanes, Gran Bretaña para los británicos. Pero no para que estos países apoyen, ante todo, la llegada de poblaciones procedentes de Oriente Medio, donde Estados Unidos ha destruido tanto, del norte de África, de los países islámicos y ahora de los ucranianos. Para financiar la guerra, el canciller Merz en Alemania ha dicho, tenemos que recortar el gasto social. Tenemos que poner fin a las subvenciones que hemos estado dando a las familias alemanas para que puedan afrontar los precios más altos del gas y el petróleo, para calentar sus hogares, cocinar y conducir sus coches, subvenciones que introdujimos cuando cortamos el comercio con Rusia. No podemos permitirnos eso si vamos a gastar nuestro dinero en producir armas para dar, vender o suministrar de otro modo a Ucrania. Bueno, ¿qué crees que van a decir los alemanes? Está bien, estamos dispuestos a congelarnos en la oscuridad y comer cereales fríos en lugar de cocinar, siempre que estemos perjudicando a Rusia. ¿De verdad se les puede convencer de odiar tanto a Rusia? Los neoconservadores consideran esto creíble porque odian tanto a Rusia. Simplemente no están dispuestos a luchar contra Rusia ellos mismos. Y los banderistas, los neonazis en Ucrania, no son los que principalmente están luchando. El batallón Azov y otros tienden a quedarse atrás y envían a los campesinos ucranianos al frente a pelear, no los propios nazis. Incluso están disparando por la espalda a sus propios soldados si estos intentan retirarse en lugar de avanzar y ser abatidos por drones rusos. Así que lo que se está viendo es una guerra intestina ucraniana, los nazis contra los ucranianos no nazis. Y este tipo de contraposición se va a reproducir en todos los países europeos. Entre los gobiernos neoconservadores que representan a la OTAN, la UOCUE representa a la OTAN, no a los votantes elegidos ni al público en general de esos países europeos. Todo eso está desintegrando a la propia Unión Europea. Y ese va a ser uno de los resultados de esta guerra. No le corresponderá a Rusia hacer en Ucrania lo que está haciendo y reescribir la Constitución Europea o reestructurar las economías europeas del modo en que pretende hacerlo en Ucrania. Pero se puede ver que en esta disputa sobre cómo representar la culminación de la victoria militar rusa, la reestructuración de Ucrania y la derrota de la guerra por parte de la OTAN y de Estados Unidos, la pérdida de todo su plan para desestabilizar a Rusia y agotar su suministro de armas con el fin de que Rusia hiciera lo mismo, lo cual no ha ocurrido. El fracaso de todas esas previsiones poco realistas es lo que está en juego. ¿Puede mantener la visión ficticia de la realidad que llevó a todo este fracaso desde el golpe de Estado del Maidán en 2014? Ese es el panorama general de la desestabilización que está ocurriendo. Y en cierto momento, ¿en qué momento dirán los países europeos? Nos han engañado para luchar en nombre de la OTAN, que en realidad es el Departamento de Guerra de Estados Unidos, como lo ha rebautizado Trump, al servicio de la política exterior neocon estadounidense. Quizá deberíamos tener una política europea, y el objetivo de esa política debería ser mejorar la productividad, el nivel de vida y la autosuficiencia de nuestros propios países europeos, por nuestro propio interés, no por el interés neocon o trumpista estadounidense que llevó a la rendición de von der Leyen ante las normas arancelarias de Trump hace unos meses. Tendrán que anteponer los intereses europeos a los intereses extranjeros. Y eso va a significar, en algún momento, la pérdida de Europa para Estados Unidos. Pero esto ya ha sido comentado por Putin en algunas de sus conferencias de prensa.
Dijo que, siendo realistas, llevará unos 30 años lograr una verdadera restauración de la confianza, el comercio y la inversión mutua entre Europa Occidental y Rusia. Por el momento, nos estamos orientando hacia el este, hacia países con los que compartimos valores. El final de la guerra de Ucrania, al igual que su inicio, ha girado en torno a los valores. Creo que Lavrov hizo una declaración magnífica hace unos días en la reunión con Bielorrusia que Rusia celebra una vez al año. Dijo que si hablamos de lo que quieren restaurar, refiriéndose a la OTAN, se trata de modelos euroatlánticos agotados. La OTAN y la OSCE son estructuras euroatlánticas. La Unión Europea hace tiempo que dejó de ser un foro europeo donde se representan los intereses de los europeos. Se ha convertido en un apéndice de la OTAN, y eso que llaman luchar por sus valores es en realidad luchar por lo que resultan ser valores nazis. Eso lo dice todo en pocas palabras. Lavrov volvió a decir ayer, en una entrevista en francés, que todo el drama comenzó con el intento de Occidente de hacer que la OTAN absorbiera Ucrania y crear una amenaza militar para Rusia justo en sus fronteras. A pesar de, y en violación, todas las promesas hechas a la Unión Soviética, y en contra de todos los entendimientos alcanzados entonces con la Federación Rusa como parte del marco de la OSCE sobre la naturaleza indivisible de la seguridad y el principio de que ninguna organización o país en Europa debe buscar fortalecer su seguridad a expensas de otros, fue aprobado al más alto nivel. La OTAN actuó exactamente de la manera opuesta. Así que esa es la posición rusa que va a determinar cómo reestructura el sistema jurídico interno, el sistema político de Ucrania y el sistema de valores en el que se basa. Si lees lo que han dicho, te das cuenta de la desconexión total entre el llamado esfuerzo propagandístico de la propuesta de paz y lo que Rusia pretende hacer. Rusia ha sido algo lenta en subir la apuesta y decir que esto no se trata simplemente de qué bando militar va a ganar, sino de una lucha por los valores de la civilización. Y Lavrov ha dicho que Europa Occidental ya no posee los valores que dieron forma a la Ilustración y al idealismo europeo, en una época en la que Europa alcanzó la supremacía política y económica mundial en los siglos XIX y XX. Michael, sé que antes de salir en directo estábamos hablando de esto. Ya sabes, la filtración de Bloomberg de la llamada privada de Steve Witkoff con el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. ¿Qué intentan hacer? Viendo las redes sociales, la forma en que están atacando a Steve Witkoff. Lo llaman agente de la KGB, títere de Rusia, títere de Putin. Dicen que es un agente dentro de la administración Trump. ¿Qué está pasando con el caso Witkoff? Parece que el establishment lo está atacando y la gente se está alineando con el establishment. Bueno, mencionaste al establishment. Es evidente que las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que manejaba Witkoff fueron copiados por la Agencia de Seguridad Nacional. Básicamente, están haciendo con Witkoff lo mismo que hicieron cuando Donald Trump, en su primera administración, intentó nombrar al general que iba a limpiar la CIA y deshacerse de los malos elementos. La NSA lo filtró al FBI diciendo, «Oh, mira lo que dijo el general». Prácticamente falsificaron las acusaciones contra él. No recuerdo el nombre del general, pero seguro que tú sí. En cualquier caso, están intentando hacer lo mismo con Witkoff. Están intentando decir que Witkoff, al decir, esta es la realidad que reconocemos, cuando hablaba con Dmitriev y otros rusos. Michael, ¿te refieres a ese general del que dijeron que tenía vínculos con Rusia, el general Flynn? Sí, el general Flynn. Lo único que quería hacer el Estado Profundo era impedir que el general Flynn fuera nombrado para limpiar la CIA, para deshacerse de los neoconservadores. Eso era lo que Trump quería hacer. Y lo incriminaron y consiguieron que el horrible vicepresidente de Trump y su idiota yerno dijeran, no, tienes que deshacerte del general Flynn. Al FBI no le gusta.
Pues claro que al FBI y al Estado Profundo no les gustaba, porque quería limpiar a los neoconservadores. Y Trump fue lo bastante crédulo como para confiar en su idiota yerno y en el vicepresidente que lo instaban. Escuchó a los neoconservadores de los que quería deshacerse para pedirles consejo. No pongas a nadie con suficiente fuerza como para deshacerse de nosotros en el poder. Lo engañaron, y creo que decidió no volver a hacerlo. And I think he decided not to do that again, and that's why he's focused in his second term on. Y por eso está centrado en su segundo mandato en nombrar a personas políticamente leales, miembros del gabinete, oficiales militares, personal del Consejo de Seguridad Nacional y funcionarios del Departamento de Estado. El problema es que estos leales políticos no son precisamente expertos a la hora de llevar a cabo relaciones exteriores, política exterior o incluso política militar. Así que ese es el compromiso que está desgarrando su segundo mandato. Están intentando decir, bueno, Witkoff, al afirmar que Rusia está ganando, también es un títere de Putin. Cualquier intento de describir la realidad se define como prorruso, porque la realidad es Putin. Los rusos han derrotado a Ucrania y avanzan hacia una victoria que probablemente concluirán, como muy tarde, a finales de la próxima primavera, en Ucrania. Eliminarán al gobierno nazi y lo sustituirán por uno nuevo. Redactarán una nueva constitución. Todo eso, la evidente victoria militar, se ha perdido como expectativa realista. Y aún así, eso se califica de prorruso. Bueno, si la realidad es prorrusa, entonces eso significa que la OTAN y Estados Unidos son la esfera de la irrealidad. Y la única manera de lograr que la irrealidad domine el proceso electoral o político es moldeando una narrativa que distorsione la realidad. Que distorsione la realidad al reconocer la victoria militar de Rusia en Ucrania, y por la misma razón, la inutilidad de enviar a millones de ucranianos a morir, emigrar o sufrir, luchando hasta el último ucraniano. ¿Qué pensará la población ucraniana cuando termine la guerra? Los votantes, no los líderes neonazis ni los cleptócratas, ¿qué dirán? ¿Cómo llegamos a permitir que mataran a nuestros hijos y a nuestros familiares en esta lucha inútil que ya habíamos perdido, en la que no teníamos ninguna posibilidad de ganar porque estábamos superados en armas y en número? Todo esto fue solo para debilitar de algún modo a Rusia, no para ayudarnos. ¿Qué interés teníamos en luchar contra el idioma ruso, en quemar libros de las bibliotecas escritos en ruso, en prohibir a los hablantes de ruso, en prohibir la música rusa y todo eso? La última vez que estuve en Letonia, recuerdo que nos invitaron a un concierto. Era la ópera Lady Macbeth de Mtsensk, de Dmitri Shostakovich. Pues bien, esto es Letonia. Esto fue hace muchos años, cuando yo estaba allí interpretando óperas rusas. Todo eso ha sido barrido ahora por el sentimiento antirruso en los países bálticos, al prohibir que la población de habla rusa vote y tenga realmente voz en el proceso electoral. Así que de eso se trata todo esto. Cuando dicen que Witkoff es prorruso, y que decir que Rusia está ganando es prorruso, es como si fuera una mala palabra, en lugar de decir que, bueno, Witkoff está reconociendo la realidad económica. Gracias a Dios tenemos a Donald Trump nombrando a alguien dispuesto a afrontar la realidad de que, como Trump ha dicho una y otra vez, Ucrania está perdiendo. Y si Ucrania no acepta poner fin a la guerra ahora, en los términos que pueda, estará en una posición aún peor más adelante. Pues bien, Trump tiene razón. Sí, exactamente. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos hoy. Ha sido estupendo hablar en detalle sobre lo que está ocurriendo con el plan de paz de 29 puntos de Trump y lo que sucede entre bastidores. Un verdadero placer, Michael. Bachelor Grace da Florisa is very good por toda esta conversión. Yeah, it was amazing. Sí, fue increíble, ¿sabes?